Vamos a ver ahí, hemos estado nosotros anteriormente viendo dos cualidades de un buen líder y en esta mañana continuaremos viendo otras cualidades visibles y necesarias para un buen liderazgo. Y en esto yo quiero ser más específico porque cuando a veces planteamos esta idea del liderazgo, genera como mucha amplitud. Pero vamos a abocarnos a lo que la palabra de Dios y el marco bíblico genera como liderazgo dentro de la iglesia local. Y dentro de la iglesia local hay pastores y diáconos. Ese es el marco escritural, pastores y diáconos. Y eso nos va a llevar a observar esas cualidades que debemos nosotros visualizar. Y en esas cualidades que debemos visualizarlas a la luz de la Escritura y no a la luz de nuestro pensamiento o de nuestro criterio o de nuestra propia evaluación. Porque así como voy a mencionar algunos aspectos de aquellos peligros, cuando nosotros tratamos de evaluar el liderazgo pastoral o diaconal basado en nuestro criterio y obviamos lo que la palabra del Señor tiene que decir y ha dejado estipulado para su iglesia. Y providencialmente, hermanos, nosotros como clase de vida abundante hemos estado viendo acerca de la membresía y viendo aspectos acerca del liderazgo pastoral. Y hemos estado observando esas cualidades que deben haber dentro del rol de la membresía. En el rol de la membresía hay deberes, pero también hay beneficios, y esos beneficios se adquieren o se reciben por medio de los dones que Dios da a su iglesia para la edificación y para el equipamiento de cada creyente, para que así cada creyente pueda ser útil en la iglesia local. Los dones que Dios da a su iglesia, los da Dios y no son elección de los miembros de la iglesia, sino que son elección de Dios. Y en eso que Dios elige y da dones y hace un llamado, lo hace con el propósito de edificar a cada miembro de la congregación, a cada creyente. Nos parezca o no nos parezca, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos deja a nosotros ese marco de evaluación en cuanto a lo que conlleva en las cualidades de un buen liderazgo. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer estos pocos versículos de Nehemías 5. Versículo 8 al 11. Y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Padre bueno, en esta hora de la mañana, nosotros creemos que tu palabra siempre es viva
es eficaz, es cortante como espada de dos filos. Tu palabra viene siempre para enseñarnos, para instruirnos, para redarguir nuestras conciencias y nuestras mentes, para alinear nuestras conciencias y nuestra vida a la luz de tu palabra, para que abandonemos nuestra manera de pensar y nos alineemos a la manera de pensar tuya de tu palabra. Y si hay algo que hoy te pedimos, es que estos principios, estas cualidades que observamos en tu palabra, que observamos a través de la vida de Nehemías y que las observamos con todo el consejo de tu palabra, puedan ser para nosotros no solo una edificación del día domingo, sino que vengan a ser para nosotros una fuente de fundamento como iglesia local, para que sepamos lo que debemos observar y cómo debemos observarlo y cómo nosotros debemos comportarnos en la iglesia que es tu casa, que es tu iglesia. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Todavía sigue pegajoso esto, hermano. Como dijimos, anteriormente estuvimos viendo dos cualidades. La primera que vimos, y voy a nombrarlas a modo de resumen o refrescar un poco nuestra memoria, porque me fijaba en las publicaciones de la congregación. Ha pasado justo un mes desde que hablé de esto, justo un mes. La primera cualidad que vimos fue: un buen líder es uno que se indigna de la injusticia, es uno que no soporta ver la injusticia, es uno que se duele cuando es testigo de la injusticia, es uno que cuando es testigo de la injusticia hacia otros, es uno que no practica la injusticia, es alguien que no hace lazos con la injusticia, es alguien que en su liderazgo se caracteriza por no mezclarse con la injusticia, sino que todo lo contrario, la menosprecia, se indigna ante la injusticia. Y eso es lo que Nehemías experimentó en su enojo, en su molestia con lo que estaban haciendo los oficiales, los que estaban allí oprimiendo al pueblo. El segundo punto que vimos fue que es uno que se enfrenta con los opresores. Es uno como vemos hoy, vamos a ver hoy, en su ejemplo como Nehemías, su vida de ejemplo, sus acciones que vienen a ser visibles y vienen a ser evidentes que sus palabras son dichas y oídas con la autoridad moral que Nehemías les presenta delante de todos aquellos que estaban haciendo lo malo. Nehemías no solo tenía una autoridad porque fue enviado por el rey a hacer una labor, fue autorizado y respaldado por el rey a que fuese a hacer la obra de restaurar los muros y las puertas, sino que Nehemías tenía una autoridad moral, una autoridad que por su ejemplo era visible ante toda la nación y sobre todo ante los que estaban haciendo lo incorrecto. Un buen líder enfrenta a los que provocan daño. Siempre un buen líder no queda inmóvil, no queda indiferente cuando está delante de personas que están provocando un daño. Por eso un buen líder no queda indiferente.
Un buen líder es un líder que es sensato, es un líder que evalúa, un líder que es capaz de darse cuenta de lo que está bien con lo que está mal. Estos son los opresores movidos. Ante estos opresores que son movidos por la corrupción del corazón. Siempre los opresores serán movidos por la dureza de sus corazones. Y una de las cualidades que, hermanos, encierra la dureza del corazón es la falta de temor a Dios. Y tal condición provoca que los opresores, lo que hacen lo indebido, lo que hacen lo incorrecto, terminen ignorando por la dureza de su corazón, por la falta de temor a Dios, terminan ignorando las instrucciones, terminan ignorando los mandamientos de Dios, los cuales Dios dio a través de Moisés a su pueblo. Recuerde que le mencioné de que una de las cosas que en la ley estaba prohibido era la esclavitud entre los hermanos, y estas personas estaban violentando esa ley. Y la falta o la dureza del corazón y la falta de temor los hace menospreciar el mandamiento. Y si eso nosotros lo aplicamos a nuestra vida, la dureza de nuestro corazón, la falta de temor a Dios nos hace ignorar su palabra, nos hace ignorar sus principios, nos hace ignorar los valores escriturales que Dios ha dado para que su iglesia pueda dirigirse como columna y baluarte de la verdad. Entonces es peligroso la dureza del corazón, porque la dureza del corazón irá acompañada con la falta de temor a Dios. Y la falta de temor a Dios, hermanos, nos pone en una situación muy extraña, porque nos hace pensar por nosotros mismos y no nos hace pensar lo que la palabra de Dios enseña. Para poder ir continuando con estos versículos, veremos cualidades de un buen líder. Observemos el versículo 8 que nos dice: y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora les hace una pregunta allí: ¿venderían ustedes a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Por eso una de las terceras características de un buen gobernador, de un buen liderazgo, es uno que busca el bien de los oprimidos. Es alguien que se caracteriza por buscar el bienestar de los que están a su cargo. Cuando observamos las palabras de Nehemías, nos señala al decir nosotros, eso quiere decir que Nehemías no estaba solo en la labor de buscar el bienestar de los oprimidos. Aquí se está dando algo muy trágico. Recordemos que el pueblo estaba regresando de la cautividad, de un periodo trágico para los judíos, donde muchos fueron esclavos, y Nehemías junto a otros compraron, redimieron a sus compatriotas. Estos compraron la libertad de algunos y las necesidades que estaban enfrentando, que estaban trayendo allí en ese momento la usura y la esclavitud a sus mismos compatriotas. Pero Nehemías también destaca que lo hizo conforme a sus posibilidades, a nuestras posibilidades.
¿Qué quiere decir esto? Que Nehemías y otros que estaban con él hicieron todo lo que estaba a su alcance. Cuando nosotros vemos una de las cualidades de un buen liderazgo, que es alguien que busca el bienestar de otros, busca el bienestar de los oprimidos, es alguien que hace todo lo que está a su alcance, todo lo que está dentro de sus posibilidades. Hermanos, nosotros no podemos esperar de los demás que nos den más de sus posibilidades. Pero nosotros también no debemos conformarnos de ayudar a otros dentro de nuestras posibilidades. Nehemías gastó lo que él tenía junto a otros para redimir a los que estaban viviendo en esclavitud, los que estaban siendo oprimidos. Pero ¿qué estaba sucediendo? Que otros estaban usurando, que estaban quitándole las casas, sus propiedades, sus viñas, porque estaban regresando de un periodo trágico donde había mucha necesidad. Y en vez de que ellos se unieran y se ayudaran mutuamente, estaban sacando provecho de la necesidad de otros. Y eso es lo que trágicamente sucede. Cuando hay necesidad, no solo la necesidad genera más necesidad, sino que la necesidad también genera oportunidades para que otros lucren, para que otros salgan más beneficiados por las necesidades de otros. Un buen gobernador se preocupa y se ocupa del necesitado conforme a sus posibilidades. Pero miremos la pregunta que les hace a los opresores. Después de mostrarles todo el bien, todo el esfuerzo que Nehemías con otros realizaron en busca del bienestar de otros, les pregunta: ¿y ahora venderán ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? La falta de temor, la falta de considerar los mandamientos de Dios estaban también llevando a que menospreciaran la labor de Nehemías, la labor de Nehemías junto a otros, que lo más probable que estos otros fueron los que lo acompañaron cuando él confrontó a aquellos que estaban usurando al pueblo, que estaban oprimiendo al pueblo. Siempre habrá un remanente de aquellos que busquen hacer la voluntad de Dios, que busquen vivir en el temor de Dios, y otros no. Y eso se da a través de la historia y en todos los contextos. No es algo de aquella época. En nuestros días vivimos exactamente la misma y triste realidad. Algunos buscan andar en el temor del Señor y otros no. Otros, engañados por la dureza de sus corazones, son movidos a mantener una falta de temor al Señor. Tristemente, a lo largo de la historia, la necesidad ha sido la oportunidad para otros para sacar provecho a costa del sufrimiento. Un buen líder, un buen gobernador, nunca busca sacar provecho a costa de otros, ni mucho menos exponiendo la vida de su prójimo al oprobio para su bien personal. Hermanos, nunca un creyente, mucho menos un líder, un pastor, un diácono, alguien que sirve a la iglesia, debe buscar sacar provecho de la tragedia de otro. Aquí se daba en el contexto y en todas las Biblias siempre sale un título: dejemos la usura, abandonen la usura. Que nadie, hermanos, en esta iglesia busque
sacar provecho de la necesidad de otros. Aquí estaban ellos prestándole dinero al necesitado y el necesitado tenía que pagar con intereses y los intereses lo comenzaban a pillar, que ya no había otra cosa que vender sus propiedades, vender sus viñas, perder sus casas, hasta el punto de poner a sus hijos como esclavos. Nosotros podemos decir, nosotros no vamos a hacer algo como eso. Pero a lo mejor nosotros podemos hacer, sabemos la condición de alguien que está viviendo una necesidad. Hermano, no te preocupes, yo te paso 1 millón de pesos, me lo devuelves con 1,5 millones. No hay problema, tómate el tiempo que tú estimes conveniente, pero cuando me lo devuelvas es con 1,5 millones. Usted está haciendo y está sacando provecho de la necesidad de otro. Y eso, hermanos, es un pecado, es vergonzoso. Ahora, alguien podría decir, pero si tiene una necesidad, ¿por qué no se lo da? Recuerde que Nehemías dice que él ayudó conforme a sus posibilidades. Y sus posibilidades no siempre fueron el simplemente dar, porque él dice que él, aquí en el texto dice, y hemos redimido a nuestros hermanos. Nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderán ustedes a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen, no deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. No siempre el ayudar a otros significa dar, también significa prestar, pero sin intereses. Y el que recibe el préstamo debe ser responsable de devolverlo. Pero aunque nosotros no creamos, sucede muchas veces que un hermano con buenas intenciones ayuda al otro. Y el otro que fue ayudado se olvidó de su deuda. Y ahí muchas veces nacen conflictos entre hermanos. Y yo he escuchado muchas veces, lo oía de mi pastor muchas veces decir esto, que él decía, cuando yo presto, yo lo doy por perdido. Y en cierto modo es tranquilizante para el que presta, pero es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el que presta lo hace de buena fe. Y el que recibe debe valorar esa buena fe, siendo responsable en responder. Usted dice, esto no pasa aquí. No, hermano, ojalá nunca pase. Pero a veces nosotros también nos convertimos en esclavos, no de los hermanos. Nos convertimos en esclavos de Almacenes París, de Falabella. Y vamos y pedimos y no pagamos. ¿Qué diferencia hay? La misma irresponsabilidad. Y eso es una falta de temor. Quedamos como medios tranquilos porque, no, si me lo hubiese prestado mi hermano, yo le respondo. Pero como es Falabella, como es el retail, y pasan años y usted desentendido con sus deudas. Hermano, usted está mal con eso. El que practica o está en una condición como esa está mal.
Y no es que Almacenes París o algún retail me tiró algo por debajo para que yo hablara y usted comenzara a pagar sus deudas. No, hermano. Es porque eso es la responsabilidad del ejemplo que un buen cristiano debe dar. Si no es simplemente ser un buen ejemplo en ciertas áreas, es en todas las áreas de la vida. Sobre todo los que son líderes, sobre todo los que son pastores y diáconos. Debemos ser ejemplos. Como dijimos, un buen líder, un buen gobernador nunca buscará sacar provecho a costa de otros, ni mucho menos exponiendo la vida de su prójimo al oprobio para su bien personal. ¿Cómo aplicamos a nosotros hoy en día estas cosas? Nadie es esclavo como en los días de Nehemías. Pero cada uno de nosotros hemos sido redimidos, liberados del yugo del pecado. Y Cristo, por medio de su sacrificio, nos libertó. Y no solo nos libertó, nos injertó a su propio cuerpo, que es la iglesia. Y por una razón que no comprendo, hermanos, Dios ha dado pastores a su iglesia para que ellos se preocupen y cuiden diligentemente de ella. Eso es lo que nos dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. También Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. También en Hechos capítulo 20, versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién es el que ha hecho pastores a su iglesia? Dios, a través de su Espíritu. Él le ha dado un don a su iglesia. Él le ha dado dones a su iglesia para cumplir una función. En Tito capítulo 1, versículo 9. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Son cualidades de un buen pastor, de un buen líder, de un buen diácono, de un buen servidor a la iglesia de Cristo.
Nosotros cuando vemos Nehemías y vemos cualidades de su liderazgo, debemos nosotros también visualizar esas cualidades en aquellos que Dios ha llamado. Los pastores tienen funciones específicas que cuando son realizadas con la demostración del cuidado y la preocupación por otros, estas cosas comienzan a edificar al cuerpo, porque ellos comienzan a enseñar y comienzan a exhortar. ¿Qué es enseñar y exhortar? Es apacentar con sana doctrina y conocimiento. Esa es una labor que la iglesia debe apreciar, que la iglesia debe visualizar. ¿Cuáles son otras de sus funciones? Guiar. Es llevar a otros por sendas de justicia y ser un ejemplo a los que está guiando. ¿Cuáles otras cualidades? Velar y cuidar a los que están a su cargo. Atender a las ovejas, fortalecer a las débiles y buscar a las perdidas, no solo por obligación, sino por amor y con verdad y con gracia bíblica. También es alguien que lidera con humildad. ¿Y qué es liderar con humildad? No es, bueno, qué humilde. Liderar con humildad, hermanos, es no buscar señorío sobre otros, no es enseñorearse en la vida de otros, como el que gobierna y su palabra es ley. Eso es falta de humildad, pero la humildad es alguien que no se enseñorea, es alguien que guía, es alguien que apacienta. Por eso la humildad no busca señorío, sino que la humildad que busca servir con gozo y con humildad, rindiendo cuentas a Dios y a otros. Porque la verdadera humildad, hermanos, es cuando alguien es capaz de estar disponible para rendirle cuentas a Dios y rendirle cuentas a sus hermanos. Alguien que no es humilde no está dispuesto a rendir cuentas. Y uno de los peligros del liderazgo, uno de los peligros de la posición de servir a otros como pastor, como diácono dentro de una iglesia, es enseñorearse y creer que no tiene que rendir cuenta a nadie. Y como decía hoy día a los hermanos en la clase, yo les decía, hermanos, no entiendan de mala manera lo que yo les estoy diciendo. Cuando yo digo que un pastor, un diácono, es un hermano igual que todos nosotros, con un don y con un llamado diferente, eso no está diciendo o no estoy diciendo o promoviendo que nosotros miremos de mala manera o rebajemos la posición pastoral o de un diácono, sino que todo lo contrario, que no la elevemos, que no endiosemos la posición de un don de servicio a otros. Porque en muchos lugares un pastor o un diácono es alguien inalcanzable y parece un Dios en la iglesia de Cristo. Eso no es un buen modelo a seguir. Tampoco un buen modelo a seguir es mirar con desprecio el don y el llamado que Dios le ha hecho a aquel pastor o aquel diácono que está al servicio suyo. Porque eso es lo que es. Un pastor, un diácono, es un hermano igual que todos nosotros, con un don y un llamado diferente. Nada más que eso, hermano. Nada más que eso. Como dice la Escritura, debe ser considerado digno de doble honor
que debe estar en el corazón de los creyentes? Sí, para que ellos apacienten y ellos hagan su labor con agrado. Porque qué difícil es que un pastor cumpla su labor con agrado cuando a los que tiene que enseñar, a los que tiene que guiar, a los que tiene que pastorear, no lo aman. Qué difícil. Que a los que tiene que guiar, a los que tiene que enseñar, a los que tiene que equipar para que sirvan en la iglesia, no están dispuestos a someterse a su autoridad. Qué difícil pastorear una iglesia así. Un buen gobernador, y como segundo punto, vamos a dejar ahí el primero. Un buen gobernador no es codicioso. El versículo 9 al 11 nos muestra claramente la generosidad que Nehemías presenta, su falta de amor al dinero. Él prefería despojarse, aunque dentro de sus posibilidades, pero él estaba dispuesto a despojarse por el bien de los demás. Por eso dice, agregué además, no está bien lo que están haciendo. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonen esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Un buen gobernador, un buen líder, un buen pastor, un buen diácono, no es codicioso, es generoso, acorde a sus posibilidades. Si hay algo que producen los cargos de autoridad en la sociedad y también en las iglesias, es la oportunidad de sacar beneficios personales. Los políticos sacan ventaja de sus cargos para enriquecerse a costa de otros. Hoy hay falsos pastores que lucran con la fe y sacan ganancias de otros. Por eso, un buen gobernador, un buen pastor, no debe ser codicioso. Es uno de los requisitos de entre otros para ejercer ese don tan hermoso que Dios le da a su iglesia, los pastores. Como mencionamos anteriormente, ellos tienen funciones específicas, pero Dios ha establecido requisitos que avalen ese don y ese llamado. Veamos lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel es esta. ¿Qué es? Palabra fiel. Y si es palabra fiel, es una palabra que no debe ser cuestionada, que no debe ser puesta en duda, que no debe ser menospreciada. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, debe ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa,
teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. Otras versiones dicen no debe ser un neófito. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. También, si me ayuda con Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Había una causa por la que Pablo dejó a Timoteo en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en la ciudad como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, si es marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hermanos, estos textos son claves y deben siempre ser considerados, tanto para el que aspira a tal buena obra, pero también por aquellos que deben reconocer tales cualidades. Es la iglesia la que confirma el don y el llamado de Dios que Dios ha hecho. Quiero hacer un alcance en este punto. Dos peligros que he observado a lo largo de mi vida como creyente. El primero es que a la hora de nombrar a alguien pastor o diácono, no se toman ni enseñan estos requisitos ni al postulante ni a la iglesia, para que ésta sepa cómo debe evaluar si existe un don y un llamado al pastorado o al diaconado. Estas cosas son necesarias enseñarlas, hermanos, porque existe una carencia de saber lo que la Biblia dice en cuanto a reconocer un don y un llamado al ministerio. Y como se desconoce lo que la Biblia dice, sucede el segundo peligro. Los creyentes piensan que la evaluación bíblica no es suficiente, que es necesario añadir ideas y pensamientos, los cuales nacen de su propio corazón, sumando sus propios requisitos o ignorando los requisitos bíblicos, reemplazándolos por los personales. No olvidemos, es Dios quien da el don y ejerce el llamado. Y la función de la iglesia es reconocer ese don y llamado. Por eso la Biblia establece criterios específicos para quienes aspiren al pastorado o al diaconado. Pero también la Biblia nos muestra criterios específicos que deben tener los miembros de una iglesia
a la hora de evaluar un don o un llamado en una congregación. Son peligros que yo he observado a lo largo de mi vida como creyente, que el Señor me llamó a los 15 años, hermano, y ya tengo 43. No es poco lo que he visto. Quizás usted ha visto mucho más que yo, pero yo he visto también hartas cosas. ¿Qué nosotros podemos observar ante ese llamado, esa vida? El carácter personal de una persona debe ser irreprensible, de conducta intachable, sobrio, prudente, decoroso y dueño de sí mismo. No debe ser arrogante, iracundo, ni dado al vino o a la violencia, y no avaricioso. La iglesia debe observar esas cualidades en aquellos que los dirigen. La iglesia tiene ese deber, hermano. Y si usted, como iglesia, quiere ignorar lo que la Biblia dice, tendrá los líderes, pastores y diáconos que usted, por ignorar lo que la Biblia dice, tendrá. Que nos muestra también estos versículos, la importancia de las relaciones familiares. Marido de una sola mujer, fiel a su esposa, y gobernar bien su propia casa, manteniendo a sus hijos en obediencia con dignidad. También nos muestra la madurez espiritual de alguien que aspira a liderar. No puede ser un recién convertido, no puede ser un neófito, porque así evitaremos que caiga en el orgullo de gozar de que caiga en el orgullo y en el lazo del diablo. También debe gozar de un buen testimonio dentro de la iglesia, incluso antes quienes no pertenecen a la iglesia. La iglesia debe hablar bien de sus pastores, de sus diáconos. La gente de afuera debe hablar bien del pastor y de los diáconos de una iglesia. También debe tener aptitudes y capacidades que Dios da, producto de ese don y de ese llamado que Dios hace. Debe ser apto para enseñar, capacidad de instruir con doctrina y doctrina correcta a sus miembros, a sus hermanos. Esta última, apto para enseñar, es la única que distingue a todos los otros requisitos que se mencionan acerca de los diáconos en una iglesia. Todos los demás requisitos, todas las demás cosas que se le exigen a los pastores y a los diáconos, la única distinción es que sea apto para enseñar. Un pastor debe ser apto para enseñar. Un buen líder, como tercer punto, camina en el temor del Señor y guía a los demás a volverse al temor del Señor, como lo que Nehemías estaba haciendo. Nehemías, no solo él caminaba en el temor del Señor, él instó a otros que debían andar en el temor del Señor. Nehemías, desde el capítulo 1 que hemos estado viendo en adelante, hasta que ya vamos en el 5, hemos visto de su vida un caminar en el temor del Señor. Nehemías
les responde diciendo: no es bueno lo que hacéis. Les invita a actuar con temor de Dios para evitar el oprobio y las burlas de entre las naciones enemigas que les rodeaban. El mal comportamiento daña a sus hermanos. Eso es lo que estaba ocurriendo en este pueblo. El mal comportamiento no solo los daña al que hace mal, daña a otros. Pero por sobre todas las cosas, daña más el testimonio de Dios ante las naciones paganas. Cuando un creyente está obrando mal, está actuando mal, trae vergüenza al nombre de Dios, daña el nombre de Dios. ¿Y quién de nosotros en alguna oportunidad de nuestra vida no escuchó de un incrédulo? Conozco a un evangélico, conozco a un hermanito, que si tú supieras, traen vergüenza al nombre del Señor, porque no caminan en el temor del Señor. Nehemías llama al fin inmediato de sus malas prácticas, a la restitución de lo incautado, tierras, viñas, olivares y casas. También les pide que devuelvan el interés cobrado, ya que no bastaba con arrepentirse, era necesaria la restitución física. Para Nehemías no era simplemente llevarlos a que se arrepintieran. No era simplemente Nehemías decirle: vuélvanse al temor del Señor, arrepiéntanse, dejen de hacer lo que están haciendo y listo. Para Nehemías era eso, y lo que iba a confirmar que ellos harían lo que Nehemías les estaba diciendo era la demostración de restituirle a sus hermanos lo que ellos le habían quitado. El liderazgo pastoral debe estar marcado por el temor al Señor. Temor que va más allá de una simple expresión. Debe ser evidente con el ejemplo. Al procurar que su vida y la de otros, que es la iglesia local, se moldee a cada precepto, a cada mandamiento, a cada instrucción que la Biblia modela a la vida de una iglesia. Por eso un buen líder, un buen pastor, un buen diácono, es alguien que dirige la vida de la iglesia a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Cuando estamos delante de buenos líderes, de buenos pastores, de buenos diáconos, cuando estos son bíblicos, y no solo de palabra, sino de hechos. Porque como dijo alguien por ahí, el papel aguanta mucho. Nosotros debemos ser bíblicos no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Y debemos esforzarnos en aquello. Y los miembros de una iglesia deben esforzarse también por serlo, de seguir el buen ejemplo de aquellos que les dirigen. Para muchos, en este tiempo, si viniese el apóstol Pablo a decirnos desde este lugar: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, téngalo por seguro que lo vamos a señalar y lo vamos a apuntar como un arrogante, como alguien que se cree,
Pero el apóstol Pablo le dijo a sus contemporáneos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El llamado de hoy es que seamos imitadores de aquellos que nos dirigen, de aquellos que nos enseñan, pastores, diáconos. ¿Por qué nombro tanto pastores y diáconos, hermanos? Porque es la autoridad estipulada bíblicamente, la cual una iglesia debe procurar modelar en su vida de iglesia. Y si nosotros no entendemos eso, una estructura de una iglesia estará siempre deficiente, porque carecerá de los preceptos que la palabra de Dios modela para el bienestar de su iglesia. Por eso los pastores, los diáconos, maestros, líderes de grupos y la iglesia en general debe procurar andar en el temor del Señor. Y para ello existe una sola cosa, y no hay otro camino alternativo para andar en el temor del Señor. Es solo una forma para caminar en el temor del Señor: entendiendo y aplicando lo que la enseñanza del Señor, que es perfecta en su palabra, para modelar la vida de una iglesia. Su palabra no carece de errores. Nosotros sí, hermanos. Su palabra no carece de puntos ciegos. Nosotros sí. La palabra de Dios es perfecta. Que cada uno de nosotros necesitamos su palabra para vivir para su gloria, para vivir para su alabanza, para vivir para su exaltación, para vivir y ser una iglesia sana y saludable, hermanos. Termino con este salmo. Salmo 19, versículo 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y la que Él destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Hermanos, todo lo que aprendemos y entendemos debe llevarnos a vivir en el temor del Señor. Eso traerá mucha gloria a su nombre. Como iglesia, hermanos, necesitamos aprender estas cosas. Pueden ser a veces, ¿y por qué? Pueden ser a veces incómodas, pero es lo que la Biblia enseña, hermano. Y no busco yo personalmente señalar la vida de nadie, sino que busco que nosotros todos entendamos con mucha sencillez, con mucha humildad, lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios nos ha dejado su palabra, no para que nosotros digamos,
Somos una iglesia bíblica. Él nos ha dejado su palabra para que nosotros seamos una iglesia que dice ser bíblica, pero que los demás vean en todo lo que hacemos que somos bíblicos. No servirá mucho el que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos, mirando a otros lugares, diciendo somos mejores, somos una buena iglesia, no tenemos las deficiencias que tienen otros, pero tenemos quizás otras peores. ¿Sabe por qué? Y esa es mi preocupación. Porque otras iglesias tienen una infinidad de carencias. Pero ¿sabe? Esas carencias, ¿saben por qué están allí? Producto de la ignorancia. Y Dios no les va a pedir cuenta por las cosas que no saben. Pero qué peligroso saber lo que la Biblia dice y no lo practiquemos y no vivamos en ello. Entonces nuestro deber es enseñar, guiar, instruir, corregir, exhortar, animar, estimular. ¿Para qué? Para que todos como miembros del cuerpo de Cristo crezcamos sana y saludablemente como la iglesia del Señor Jesús. Que yo le animo a que, así como decía el hermano Gino, nuestras evaluaciones, evaluemos. Yo le pido una sola cosa. Cada cual haga su propio examen y veámonos cuánto de lo que hoy sabemos, cuánto de lo que hoy entendemos, realmente está siendo aplicable en nuestra vida. Es un gran desafío. Desafío que a esta altura del año debe quedar en la agenda como punto número 1 para comenzar el 2026. ¿Qué es lo que hemos hecho con todo lo que hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho con todo lo que hemos recibido acerca de lo que la palabra de Dios nos dice? Nos hemos desviado mirándonos a nosotros mismos y no mirando la ley perfecta del Señor. Que sea un año 2026 para poder seguir creciendo, pero para seguir también aplicando de manera correcta lo que hemos aprendido, hermano. Solo así, tú y yo, el día que el Señor regrese, porque puede ser este 31, cuando usted se esté dando el abrazo con su esposa, con sus hijos, y de repente en un abrir y cerrar de ojos, no estemos, hermano, y vamos a aparecer en la presencia del Señor. Qué hermoso sería que podamos nosotros oír esas palabras. Ven, buen siervo fiel. Póngase de pie, vamos a orar.